Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna. Que tenemos varios temas para compartir hoy con ustedes. Un tema que nos apasiona, que nos gusta hablar últimamente y fundamentalmente ir desgranando de qué se trata realmente cuando hablamos, por ejemplo, del proyecto de creación de un ministerio de comunicaciones, cuando se habla de introducir tecnologías, de una agenda digital. ¿De qué se trata? Bueno, uno de los temas que está en debate, que se viene hablando y que hoy queremos ponerlo aquí en nuestra tribuna. También nos estará visitando la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la ministra Carla Basigalupo. Varios temas se generaron en esta semana. Por un lado, hablamos del lanzamiento del Sistema Nacional de Protección Social. ¿De qué se trata eso? Y ya que hablamos también del Sistema de Protección Social, más adelante nos estará acompañando Antonio Daney. Él es colega, investigador, nutricionista. Anda por televisión también hablando de nutrición. Bueno, varios temas realmente para hablar. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Un saludo también para la audiencia y felicidades a los jóvenes. ¿Cierto? Sí. ¿A los que tienen menos de 40 o no? No. Sí, depende, pero se habla también de que uno es joven y tiene la juventud y la niñez y todo, si vamos al caso. Hay que ser inclusivo. Yo creo que nosotros ya estamos en esa etapa inclusiva, ¿verdad? Claro. En la si vos juventud. Claro, si vos te sentís joven, no hay nadie que te pueda discutir. Bueno, y hablamos con gente joven entonces. Sí, hablemos con jóvenes de verdad. Vos sabés que no solamente me interesa hablar sobre este tema que está acá, pero también sobre lo que es la renovación del Parlamento. ¿Cómo siente este joven diputado? Lo tuvimos no hace mucho acá en tribuna, pero no todavía como diputado. Y hoy ya está como diputado haciendo ya diferencia, escuchándolos, debatiendo. Realmente uno tiene esperanzas de que la política puede ir cambiando, Gloria. Justamente siempre hablamos, cuando hablamos en términos de política, hablamos tantas veces la gente, el pueblo, lo que nosotros queremos, pero de ahí en más a lo que uno quiere también tiene que meterse en la estructura. O si no, dejamos que todo siga igual. ¿Por qué? Y porque la política es sucia, no queremos meternos, no queremos ensuciarnos, pero hay que aplaudir los que vienen, generaciones que vienen con ese pensamiento diferente. Y no es fácil, supongo que son decisiones en las cuales no es solamente personal, sino también a nivel de familia. Y algo es lo que uno piensa que puede hacer y otra cosa también es la realidad cuando uno se encuentra en el Congreso. Así mismo, así es que gracias por acompañarnos hoy, diputado Sebastián García. ¿Cómo está, Sebastián? ¿Cómo están? Muchas gracias. Hola, Gloria. Hola, César. Gracias por el saludo. Yo acuso recibo. Sí. ¿Cuántos años tienes, Sebastián? 35. 35. Yo me considero todavía en la franja. Vos todavía estás, ¿verdad? Sí, o sea, vos todavía te corresponde realmente esa franja. Bueno, ¿qué tal? Antes de hablar de este proyecto concreto, nos interesa, ¿cómo sentís el Parlamento? ¿Cómo estás ahí? Patria Querida renovada, realmente, ¿verdad? Un partido con gente que en algún momento generó expectativas, pero después también en un momento, hablando un poco de una generación, generó un poco de tristeza también con algunas actuaciones, ¿verdad? Y hoy me imagino que no solamente estás defendiendo un partido en sí, sino que también una renovación del mismo partido, ¿verdad? Así mismo, primero decir que esta es mi primera experiencia en la función pública, ¿verdad? Entonces, ya para mí es todo. Pero electivo, o sea que es diferente todavía, porque claro, te eligieron. Sí, sobre todo eso porque es un cargo electivo. Es un mundo nuevo, ¿verdad? Pasás de ser el que siempre habló, comentó, discutió de política a ser, por decirle, tema de conversación. Tema, o sea, terminan hablando de vos. Claro. Y de tu actuación y de por qué esto y de por qué decidiste esto. Entonces, por ese lado, es muy interesante. Con Patria Querida fue un retorno al Congreso, ¿verdad? Con 3 senadores y 3 diputados. Y todo un equipo detrás, todo un equipo que nos ayuda, nos acompaña en las decisiones, nos acompaña en las posturas políticas y sobre todo nos ayuda a tener claridad y coherencia, ¿verdad? Que es algo que, y sobre todo mucha firmeza, que es algo que siempre nos caracterizó y de repente a algunos les gustó menos que a otros, ¿verdad? Pero siempre viendo mucho y aprendiendo errores del pasado en ese sentido. Cometimos errores, o sea, como partido se cometieron errores electorales, se cometieron errores, ¿verdad? En ciertas decisiones, pero que bueno, tratamos de ser un poco autocríticos en ese sentido y mirar hacia adelante y tratar de construir a partir de eso. Sí, justamente por eso, ¿verdad? Porque a lo mejor tuviste la oportunidad de ir a otro partido directamente o sos militante ya de Patria Querida hace mucho tiempo. Yo en realidad siempre simpaticé con Patria Querida, pero no vivía en Paraguay, entonces me sumé a trabajar por Patria Querida a partir de mi retorno en el 2015. Entonces trabajando para las elecciones municipales y bueno, ahora
todo un equipo estos primeros días turbulentos en el Congreso. Pero yo creo que para bien, creo que vamos a lograr muchas cosas. Lo interesante es que de este lugar se pueden hacer cosas. Y justamente uno de los temas que te caracteriza es la tecnología, ¿verdad? O sea, o eso, los startups, las innovaciones, ¿lo venías haciendo ya como profesión, como un apasionado o desde qué lado? Así mismo, la tecnología prácticamente me apasiona y vine aprendiendo sobre el tema en los últimos años, ¿verdad? Vine ganando cierta experiencia, entonces creo que ahora puedo aportar a generar ese ecosistema, digamos, para el emprendimiento, apto para el emprendimiento, sobre todo en el ámbito tecnológico, que creo que es, bien o mal, es el futuro y es a donde todo proyecta justamente para que avanzar en tantos aspectos. Hablar de tecnología, hablar también de comunicación y hablar de lo que es este proyecto también, bueno, que estuvieron ustedes analizando en diputados, lo que es juntar tanto lo que es SICON, lo que es también sacar como MITIC, todo lo que es la tecnología y la comunicación, qué ha significado y sobre todo entendiendo en un contexto no solamente país, sino también para el mundo. ¿Qué significa este tipo de proyectos? Significa, justamente eso fue lo que me llevó, esa pasión personal, digamos, fue lo que me llevó a involucrarme en este proyecto, ¿verdad? Porque podía hablar con propiedad sobre el tema. Y bueno, hablar de tecnología significa proyectarse al futuro, hacer una ley que esté vigente hoy, pero que mire para adelante, ¿verdad? Que proyecte una agenda digital, que proyecte tecnología en ámbitos transversales, en ámbito de salud, en ámbito de trabajo, en ámbito de gobierno electrónico, de educación por sobre todo, ¿verdad? De accesibilidad a tantas cosas. Entonces hablamos de tecnología en un sentido transversal. Y por sobre todo, algo que tuvimos en cuenta que en este proyecto, en los aportes que dimos, fue el concepto de investigación y adopción de nuevas tecnologías. Porque la tecnología es una cosa hoy, mañana es otra, pasado es otra, y así va evolucionando. Entonces tiene que ser una ley que genere un marco adecuado para darle una proyección al país, una proyección tecnológica en ese sentido. Cuando se habla de proyección tecnológica, ¿de qué hablamos? Porque tenemos que hablar un poco, porque si no parece como el Internet cuando recién entró, no entendíamos muy bien lo que era. Y en esto, hablar hoy para un país, ¿qué significa? Bueno, hablar de proyección significa de adecuación en términos de infraestructura. Justamente hablemos de Internet como punto de partida, ¿verdad? Hace 20 y 25 años Internet empezaba con un sistema que te ocupaba el teléfono. ¿Te acuerdas que las líneas telefónicas estaban ocupadas y se escuchaba el ruido? Entonces, bueno, a partir de eso, la misma conectividad a Internet fue cambiando. Eso fue requiriendo que las casas se tengan que adecuar y eso está requiriendo que las calles, que el tendido eléctrico se tenga que adecuar a esos avances en la conectividad. Ese es solo uno de los avances. Eso implica que cuando vos construyas un hospital, hoy ya tenés que construir adecuado a lo que es una conexión de fibra óptica mínimo. Ya tenés que pensar a partir de eso. Cuando hablas de servidores, de instalar un servidor, tu servidor, ya hablas de hospedar toda tu información en la nube, de centralizar, ya no un servidor local, ese tipo de cosas, ¿verdad? De qué tipo de servicios se contratan demasiado amplio. Podemos seguir, pero como decía, en términos de educación, lo que es la educación a distancia, lo que es la adopción de educación, para lo cual la conectividad tiene que favorecer a esa educación, adecuación del sistema educativo a recibir ese tipo de educación online, de educación por video, educación esa interactuación y demás cosas. Justamente, no hace mucho, el exministro de la Senatic, David Ocampo, nos decía, la Senatic como tal tiene, y nos hablaba de este proyecto de Ministerio de Información y Tecnologías de la Comunicación, nos decía, esto en algún momento tiene que terminar porque esto está en una etapa inicial, pero que tiene que madurar, ¿verdad? Después de días atrás te escuchábamos hablando sobre el ministerio, la fusión del Ministerio de Comunicación y Tecnologías, y pareciera que eras un proyectista, y no sos el proyectista, ¿verdad? Sí, me metí como proyectista. Por eso. Entré como proyectista porque justamente lo interesante que tuvo este proyecto fue la apertura. Y yo tengo que decir eso desde una posición opositora. Por eso. Yo soy de un partido opositor y de hecho nosotros fuimos críticos de otros ministerios que se formaron. Pero en este caso
hubo cierta apertura, hubo aportes del sector académico, hubo aportes del sector privado, hubo aportes de aficionados, hubo aportes de la gestión anterior. Entonces era como que el tipo de consenso y el tipo de Sí. conversación que todos queremos tener. Hubo aportes del sector público, de funcionarios, de sindicatos de Conatel, de sindicatos de Copaco que vinieron personalmente a dar sus preocupaciones, a dar sus sugerencias de reacción. Entonces, eso, yo creo que eso, además de lo que fue el resultado, ¿verdad? Del texto como tal, es un resultado no sé si llamarlo de civismo o de tener gente involucrada. Ojalá eso se dé en todos Claro. los ámbitos. Yo creo que vamos a avanzar muchísimo en ese O sentido. sea, mucha apertura, entonces. Mucha apertura a partir de una audiencia pública que hubo varios conversatorios en diferentes lugares y así. Pero es normal también cuando hablamos de eso, cuando son proyectos nuevos, porque hubo primeramente como una confusión de cosas también, que al final cuando se decía de que, sobre todo por el tema de comunicación, que es importante siempre aclarar, el tema de Conatel, que es sensible para los medios. Sí, claro que es un tema sensible, es un tema fundamental que, bueno, generó suspicacia, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Pero que sus dudas que enseguida se aclararon. O sea, básicamente se genera un nexo que actualmente existe en el Ministerio de Obras Públicas y bueno, ahora pasa al nuevo MITIC y es simplemente un nexo con el Ejecutivo manteniendo plenamente su autarquía y no influyendo en absoluto en las decisiones. ¿Cómo ves el tema MITIC? O sea, ¿cómo ves el tema ministerio? ¿Cómo ves la fusión de esos dos ministerios, diputado? ¿Qué ofrece a la ciudadanía finalmente? Desde lo que representa como organización del sector público, veo una cierta optimización. Optimización de dos estructuras que se juntan y bueno, canalizan la toma de decisiones, canalizan y por sobre todo se articulan. Justo noto que voy a aprovechar para decirle a la ministra Carla, cuando me cruce con ella, que de las grandes dificultades que tiene el Estado es la los esfuerzos aislados. Sí. ¿Verdad? Por decirte, la Senatic tiene enfoques muy claros en términos de capacitación para personas del sector de la programación. Entonces sería bueno que la ministra también contemple fuentes de trabajo para ese sector, ¿verdad? Como Paraguay como plataforma de servicio para programadores, para desarrolladores, para diseñadores gráficos, para gente que hace ese tipo de trabajo de programación de software. Entonces, ahí yo creo que este ministerio va a ser un articulador. Y ahí el efecto transversal puede ser muy positivo. Pero esto también hay que entender, ¿no? Para el otro lado, estos son todos finalmente procesos. Digamos, cuando hablamos de articulaciones, no es sencillo, pero se tiene que tener una rectoría de eso, alguien que establezca, si no también se torna difícil dentro de lo que es el manejo del Estado. Algo interesante fue que le pusimos objetivos claros al ministerio. Objetivos claros, medibles, que a partir de un determinado periodo de tiempo vamos a empezar a acompañar la gestión, vamos a hacer los respectivos pedidos de informe para saber cómo transcurre esto, qué anduvo bien, qué puede mejorar y así sucesivamente. O sea, después nos toca a nosotros mismos, desde el lugar que ocupamos, ser contralores de la gestión, porque justamente se presenta un marco que creo que es apropiado para realizar un buen trabajo y bueno, esperemos que a partir de esto tenga resultados positivos para el país. Bueno, por el otro lado, o sea, te toca como que en todo lo que estás dentro de la Cámara de Diputados, en comisiones que tienen un tinte social, ¿no? No sé si social, pero bastante amplio, sí. Capaz también estoy en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, en la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad, que es una comisión nueva que se creó, en la Comisión de Relaciones Exteriores y en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Trato un poco de articular los intereses que se manejan en cada una de las comisiones y trato de que sobre todo se trabajen sobre proyectos y sobre leyes que lleguen a la gente. A veces, ¿qué pasa? Nuestra gestión se mide por titulares de diario, por pelea de politiquería. ¿Y qué pasa? Nosotros mismos, ¿verdad? Por cómo nos dejamos llevar por el vaivén político, nos olvidamos que mientras nosotros nos peleamos, mientras nosotros discutimos, la necesidad de la gente no espera. O sea, el que hoy no se puede ir a la escuela porque se derrumbó su escuela,
no le importa si nosotros discutimos por tal o cual motivo, por diferencias partidarias o por diferencias, hasta te diría banales. Entonces tenemos que ser perfectamente conscientes de eso, de trabajar sobre proyectos que se sienta, que la gente sienta en su día a día, que sienta en su bolsillo, que sienta en su familia, que sienta en la calle, así. Esa sensación tiene. Sobre todo hablando de un congreso, de uno de los poderes en el cual está en la mira y del cuestionamiento constante. O sea, si uno va a ver, hacer un resumen o de apariencia o de lo que la gente piensa, es muy duro lo que se piensa también, ¿no? Pero con justa razón. Ojalá estemos más en la mira. Ojalá el TV Cámara tenga los picos de rating que tuvo ese día que se trató la pérdida de investidura de un diputado, ¿verdad? Porque tener a la gente realmente atenta. Creo que mucha gente nunca antes escuchó un orden del día. Nunca a partir antes de ese programa, de esa sesión. Y entonces, ojalá que se involucren, ojalá que nos pongan en la mira, ojalá que se vengan a las comisiones, nos den una mano, nos visiten. Como yo siempre digo, las puertas están abiertas, nosotros deberíamos ser los genuinos representantes de esas personas. Ellos nos pusieron ahí con sus votos. Sí. Entonces, o háganse responsables de la mala gestión o siéntanse orgullosos de lo que realizamos una buena gestión. Justamente, hablando de la gestión, hablando un poco de lo que pasaba con este tema también del Ministerio de Información, MITIC, digamos así, ¿verdad? Porque va cambiando el nombre también. Y me recordás algo, diputado, porque se ha creado un ministerio y yo no recuerdo audiencias públicas o discusiones como esta, ahora que estás diciendo. Y esta sí está teniendo muchas discusiones, se está opinando, así que estamos seguros que realmente se está convirtiendo en lo que en el mundo del teatro de Gloria decimos una creación colectiva, ¿verdad? Sí. Así mismo, eso fue lo interesante. A partir de que zapateamos un poquito, desde que se dio mesa de entrada al proyecto, hubo buena apertura de parte incluso de los colegas diputados y del equipo de transición en ese entonces, porque el gobierno todavía no estaba establecido, no había iniciado este periodo. Entonces, esa apertura hay que valorarla porque significa que la gente está por encima de las peleas políticas y está abierta justamente a los consensos. Por último, se habla mucho y siempre se cuestiona lo que la comunicación de gobierno. Es un tema que se critica, se cuestiona, se escracha. Todos ahí son consultores, todos opinan desde afuera. Es como el partido de fútbol, ¿verdad? Los que trabajamos adentro a veces somos los que ligamos los palos. Sin embargo, cuando se habla de crear un ministerio de comunicaciones que engloba eso, facilita, acerca incluso mucho al gobierno con la ciudadanía, otra vez se critica. ¿Ok? ¿Verdad? ¿Por dónde va entonces? ¿Qué es lo que crees, diputado, que esperan esos que critican ese tipo de proyectos? ¿Qué esperan los que critican o sí, qué esperan los que critican? Y los que critican yo creo que tienen miedo a que se convierta en, no sé, en un ministerio de propaganda. A que sea más... Que vuelva McLuhan, que vuelva sí, todo... Sí, no, a eso, en el sentido de que vuelva, que sea no sé, que sea solo transmisión, no sé, que sea transmisión de actos políticos sí. y no el espíritu de enseñanza que debería tener. Y justamente eso fue algo que incluimos en el proyecto, que la SICOM adopte una función de comunicador pedagógico, sí. De comunicador para la adopción de estas tecnologías, porque una pata débil, digamos, fue que la Senatix en el periodo pasado desarrolló un montón de aplicaciones. Desarrolló un montón de aplicaciones de consulta de leyes, desde un montón de cosas, turismo, aduana, no me acuerdo, pero un abanico de cosas. Medicina. Sí, pero la gente no se enteraba. Entonces, claro. Bueno, que sea propaganda, pero que sea para que la gente se entere. Para que trabajan juntos, claro, en definitiva. Articulación. Esa tiene que ser la palabra. Bueno, diputado, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted y a las órdenes para conversar, para venir a contar sobre lo que hacemos. Como digo, tiene que ser una constante rendición de cuentas. Así mismo, y espero que este sea el espacio. Pero me quedé con una duda. En algún momento nos va a decir qué es lo que la expectativa que uno le genera al Senado y qué fue lo que encontró. Quiero para la próxima. Para la próxima. Muchas gracias. Gracias a usted. Diputado Sebastián García, entonces estamos hablando sobre, entre otras cosas, sobre este proyecto del Ministerio de Información y Tecnologías de la Comunicación MITIC. Tenemos mucho más aquí en tribuna. Vamos a estar hablando con la ministra de Trabajo, también con el nutricionista compatriota Antonio Daney y mucho más. Ya volvemos.